Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos, frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y estamos aquí para contestar sus preguntas bíblicas. La pregunta que nos hacen hoy es: ¿qué significa usar el nombre de Dios en vano? La pregunta se genera de la escritura de Éxodo 27 en el tercer mandamiento que dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreve a usar mi nombre en vano o en falso. Les acabo de leer la nueva versión internacional y quiero que también escuchen esta parte en la Biblia de las Américas. Dice: no tomarás el nombre del Señor en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. La Biblia del Jubileo lee prácticamente igual. Dios habla hoy, esa versión dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Básicamente estamos hablando de la misma cosa, usar el nombre de Dios en vano o hacer mal uso del nombre del Señor. Esta última versión nos da un mejor contexto en lo que se refiere a usar el nombre de Dios. Perdón. No está hablando primero que nada literalmente de usar el nombre Yahweh o Yo Soy o Jehová, sino que está hablando de el nombre del Dios bíblico por alguna razón, sin específicamente hablar de el nombre por el cual es el conocido. Aunque eso está incluido dentro de la explicación, el contexto de aquí es usar lo que es capitalizar la cristianidad de alguna manera para éxito propio. Entonces, yo he visto, por ejemplo, pastores, la razón por la que estoy explicando esto un poquito más, o maestros corregir duramente a las personas cuando usan la frase "ay, Dios mío", si están asustados, o "por el amor de Dios", si están irritados, o "santo Dios", o "santo cielo", etc. Con la alusión de que están usando el nombre de Dios en vano. Primero que nada tenemos que sacar del camino algo obvio. Dios no se llama Dios. Es el título que Él tiene de soberanía, pero no es su nombre. O sea, que alguien diga "ay, Dios mío", no está diciendo el nombre de Dios necesariamente. Vamos a entrar un poquito más en detalle en qué significa usar el nombre de Dios mal o hacer mal uso del nombre de Dios, pero tenemos que sacar esta porción de en camino donde Dios no se llama Dios. Por tanto, esa palabra no es una blasfemia necesariamente como algunos maestros o pastores hacen que la gente se sienta. Aquí también "oh my God" dicen mucho en inglés. Y también he escuchado pastores en el idioma inglés corregir a las personas diciendo "no uses el nombre de Dios en vano", y eso es completamente incorrecto porque no se está usando el nombre de Dios, sino el título de Dios. Hay otro lugar donde podemos corregir eso también, porque he escuchado a la gente usar el título de soberanía de Dios con malas palabras a la misma vez. Obviamente es algo que se tiene que usar con respeto. Pero estamos hablando específicamente de qué significa dar mal uso al nombre de Dios o usar el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros usamos ese nombre para un fin en particular o para aparentar algo que no es, entonces es cuando usamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuáles serían algunos ejemplos bíblicos donde se está usando el nombre de Dios en vano? Podemos, por ejemplo, usar Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 8, que dice: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios tu Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas. ¿Quién quiere que la gente los alabe? Les aseguro que esto es el único premio que ellos reciben. Cuando alguno de ustedes
ayude a los pobres. No se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios, el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas o en las iglesias, en el caso de nosotros, y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán tal recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues, le dará lo que usted le pida en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Hay formas de usar en Dios en vano que no necesariamente significa nombrar a Dios en una forma en particular o fonética, sino en la forma en que nos comportamos como personas. O si usted se ha dado cuenta en las iglesias, así como Jesús ve en las sinagogas o ve a los fariseos que les gustaba orar en público en las plazas por largos tiempos, llorar. Yo he visto tantas veces hasta el cansancio. He visto personas en las iglesias que les encanta subirse ahí, pastores, ayudantes de pastores, familiares de pastores. Les encanta subirse a llorar, a orar, a levantar sus manos. Yo les doy una regla a las personas a seguir, que si así no es como usted ora en su casa, todo lo que usted hace es hipocresía en frente de los demás. Si usted en su casa llora, levanta sus manos y hace todo el teatro que hace en la iglesia, perfecto, quizá esa sea su forma de orar. Pero honestamente sería la primera persona que conozco que hace un teatro de ese tipo en la iglesia, pero en su casa a veces ni ora. La verdad, eso es teatro, eso es usar el nombre de Dios en vano, en la forma en la que actuamos para llamar atención a nosotros mismos y la gente piense, wow, qué persona tan espiritual, mire cómo lloran. Es lo que quieren, es una hipocresía que Jesús está nombrando aquí, que no llega a ningún lado. La única recompensa que esa persona recibe de todo lo que está pidiendo es esa persona que dijo, wow, qué persona tan espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí está tu recompensa. Gracias por perder tu tiempo y el mío. Yo lo que les exhorto a ustedes es que no piensen en usar el nombre de Dios en vano como una frase que sale de nuestra boca, sino como una manera de vivir nuestra vida cuando tiene que ver con oración, cuando tiene que ver con cosas públicas, especialmente en la iglesia. La Biblia dice aquí, no los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y esto fervientemente creo yo. Uno puede pedirle a Dios porque se requiere humildad para pedir cuando uno está en necesidad o para dar gracias, pero Dios ya sabe todas estas cosas y no es necesario que usted le vaya a decir a Dios que es mejor para usted, lo que usted necesita, cuando lo necesita. Dios es el Padre, Él sabe lo que uno necesita y hay que tener mucho cuidado con eso. Mejor ore a solas, ore en su casa y deje el teatro porque no lo lleva a ninguna parte. Otro ejemplo aquí vamos a ver en Hechos 9, Hechos 8, capítulo 8 del versículo 9 al 11, hablando de la historia de Simón el hechicero aquí. Dice, desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo había tenido deslumbrados con sus artes mágicas a todos los habitantes. Este es un buen ejemplo para compartirlo con un tema contemporáneo de nuestras iglesias de ahora. Eso que se dicen iglesias que promueven la prosperidad. Así como Simón, la gente se deslumbraba hoy en día, también se deslumbra. Desde el más pobre hasta el más rico, usted lo puede ver ahora en la televisión, en las mega iglesias, personajes de Hollywood, personajes famosos, deslumbrados completamente por la magia de estas iglesias y honestamente el orgullo que demuestra estar parado en un púlpito o ser parte de algo donde hay miles de personas. Y igual que Simón el hechicero, estas iglesias no le aclaran a nadie que esto no es de Dios, sino que usan eso para su beneficio. Aquí ven en el versículo 10, donde dice,
la gente decía, este es el hombre al cual llaman el gran poder de Dios. Y aquí Simón el hechicero usaba eso. Él no lo decía, pero ya que la gente lo decía, lo aprovechaba para aprovecharse de esa situación y aparentar ser algo que él no era. No solo vemos esto en las iglesias masivas, sino también lo vemos en las iglesias chicas, donde nunca falta esa persona que le dice a uno, Dios me dio una palabra profética para usted. La Biblia explica esta palabrería así, porque es todo lo que es palabrería. Y yo sé que algunos de ustedes quizás se ofendan con lo que voy a decir, pero mejor que escuchen a la Biblia y lo que Dios tiene que decir sobre esto. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo todo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y él, que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha en la majestad de las alturas. Dios ya no nos envía mensajes por intermedio de profetas, la Biblia dice, sino que nos habla por intermedio de su Hijo Jesús, nos habla por intermedio de las Escrituras. Todo lo que usted necesite, profético o no profético, está ahí en la Biblia. Es importante que como cristianos aprendamos a creer en la palabra de Dios por encima de la palabra del pastor, de las enseñanzas doctrinales de las iglesias modernas, del maestro, y que dejemos de creer o de profetizarnos cosas incoherentes los unos a los otros, como si Dios tuviera favoritismo en la iglesia y eligiera a alguna persona en particular para hablar por él. Hay que tener mucho cuidado de no usar el nombre de Dios en vano diciendo esto. Dios me dijo que te dijera esto o lo otro, poniéndonos a nosotros mismos en el lugar tan especial que ocupa Jesús. La Biblia dice claramente que antes lo hacía por intermedio de profetas, pero ahora lo hace por intermedio de su Hijo. Y no tiene Dios ninguna necesidad de que usted se interponga enfrente de Jesús y le hable a una persona por intermedio de él. Mejor diga, aquí en la Biblia dice, y muéstrele a una persona en la Escritura si piensa ayudarlo de alguna manera, o esa persona está teniendo algún pecado que usted quiere ayudarlo a sobrellevar o a que se arrepienta. Muéstrele las Escrituras, llévelo a la Biblia, no diga usted sus propias palabras ni diga Dios me dijo, porque eso no es cierto y usted está usando el nombre de Dios en vano para hacerse creer más de lo que usted es. Hay que dejar que Jesús hable por sí mismo. Créame cuando les digo que Dios no necesita que usted ni yo andemos comunicándonos con alguien por intermedio de él. Y el que cree que es así, blasfema contra el nombre de Dios y contra el Espíritu Santo. Otros ejemplos de usar el nombre de Dios para beneficio propio es cuando las iglesias utilizan los diezmos y las ofrendas. Y aquí les voy a poner un par de videos para que ustedes escuchen y honestamente díganme si ustedes piensan que esto es correcto o esto es de Dios. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír. Yo soy tu amo. Me encanta cuando esa disque iglesia está cantando aleluyas y dice te honro, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que tiene en cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno.
Apunte lo que el Señor le diga. Ahora que ustedes vieron estos videos, se dan cuenta de la hipocresía de las personas que usan el nombre de Dios o la iglesia o el cristianismo para exigirle a las personas que hagan algo que Dios nunca pide. Créame, Dios es millonario y no necesita su dinero para nada. Entiendo que el correr una iglesia requiere finanzas y estoy de acuerdo en que un comité se haga cargo de esas finanzas, que usen lo que las personas decidan que quieran dar en su corazón. Nadie le puede poner un número ni un porcentaje a la caridad de una persona. Usted es lo que quiere dar. Si quiere regalar su casa, regálela. Si quiere dar $1, délo. Mientras sea de corazón, nadie le puede decir a usted lo que hacer. Ahora haga las cosas con coherencia y pensando en su situación financiera, sin poner en riesgo a su familia, a sus hijos, a su renta, a su casa, a su comida. Dios no le va a dar a usted más bendiciones porque usted dé más dinero. Eso es una mentira y es del diablo. Dios a usted le da bendiciones sin que usted se la pida porque Dios ya sabe lo que usted necesita. Recuerde que eso es lo que dice Jesús en la Biblia. Vano es pensar que cuando Dios les habla a los judíos en el Viejo Convenio o en el Viejo Testamento, que esas escrituras sean usadas para influenciar a la gente a dar dinero. Malaquías 3, la favorita de los pastores de la prosperidad, del versículo 6 al 10, dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volver? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo una gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en eso, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta escritura es tan poderosa que cuando se la lee a una persona que no se preocupa en estudiar ni le interesa saber, simplemente sigue como oveja lo que le dicen, se puede usar para exigir que una persona dé todo, y es lo que está pasando en estos videos aquí. Ahora, si usted presta atención simplemente a lo que dice al principio, dice: por eso ustedes, descendientes de Jacob, ni siquiera está hablando con toda la nación de Israel. Aunque dice: sí, toda la nación de alguna manera me roba, pero ustedes, descendientes de Jacob, tienen este problema, donde ustedes no están dando sus diezmos. Primero que nada, los diezmos son para los judíos, no para nadie más. A no ser que usted sea judío y quiera seguir la ley vieja del Viejo Testamento, la cual Jesús entregó su vida en la cruz para completar. Si usted quiere seguir la ley vieja de alguna manera, siga los 613 mandamientos de la Biblia y que Dios lo ayude. Pero esto no es para usted si usted no es judío, y si usted es judío tampoco es para usted porque no aplican la ley nueva. Pero esto le está diciendo a los descendientes de Jacob. Lo que están haciendo ellos es no seguir los mandamientos que Dios le dio. Y Dios es claro aquí diciéndole: ustedes me están robando porque se guardan lo que me deberían dar a mí, que es un mandamiento que les dio a ellos, no a nosotros. Pero los pastores usan una porción de esto saltando el versículo 6 y básicamente empezando desde el versículo 8. ¿Acaso el hombre roba a Dios? Pero si usted lee el contexto de lo que está diciendo, se da cuenta de con quién está hablando y por qué. Dios está hablando aquí con los descendientes de Jacob. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante aquí? Cuando los pastores usan esta escritura para pedirle a la gente que den este dinero, no lo usan para el beneficio de la iglesia, sino para beneficio propio. Entran miles de millones de dólares a las iglesias todos los años. Y ese dinero raramente se usa para ayudar a las personas. Y Dios dice: den dinero para que haya comida en mi iglesia. Si tiene hambre a alguien en su congregación, júntense entre todos para darles un dinero para que puedan comer esa semana o ese mes. Dios no está hablando de que le den dinero al pastor para que siga engordando. No tiene nada que ver con eso. Y yo no estoy en contra de lo que algunas personas dicen, que yo no quiero que los pastores cobren un dinero por trabajar para Dios. No estoy en contra de eso. Si usted puede físicamente trabajar y es pastor, trabaje. Yo
no cobro, por ejemplo, pero eso es mi decisión, no estoy diciendo que no se haga. Pero el pastor no debe estar a cargo de dinero, ni pedir dinero, ni encargarse de nada de las finanzas de la iglesia, porque la palabra del pastor es enseñar. El trabajo, del pastor es enseñar, no recolectar dinero. Esto también es usar el nombre de Dios en vano, y es claro, como ustedes pueden ver aquí, que son casos extremos, pero suceden mucho, a veces en escalas más chicas, pero también sucede en las iglesias, donde yo he visto que los pastores juntan 30 o 40 dólares por domingo, pero usando esta escritura le exigen a las personas que le den el dinero de sus diezmos todas las semanas, cuando no es bíblico. Hay gente que usa la frase, ay Dios mío, oh my God, por el amor de Dios, y los pastores los destrozan emocionalmente por decir esas palabras. Pero estos son los mismos hipócritas que están robándole a la gente el dinero de la iglesia, como vemos aquí. Entonces tenemos que poner una balanza en las cosas y no buscar el beneficio propio. Algo que sí les digo que no debemos hacer como cristianos es jurar, ni por Dios ni por nadie más. Les doy ejemplos. Te juro por Dios que no vuelvo a tomar. Te juro por Dios que no te vuelvo a mentir, no vuelvo a fumar, no vuelvo a robar, no vuelvo a hacer trampas en mis taxes, etc. No jures ni por Dios, porque también eso es usar el nombre de Dios en vano. Cuando estás haciendo una representación propia, diciendo que Dios está respaldando tu decisión cuando no es así. Aquí Jesús, como siempre, es el mejor en explicar cuando las personas no se saben curar de su propia tontería. Mateo 5, del 33 al 36, dice, también he oído que se dijo a sus antepasados, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, Jesús está tomando las riendas aquí diciendo, olvídense del Viejo Testamento, escúchenme a mí. Yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, porque no puedes hacer ni un solo de tus cabellos más blanco o más negro. Ustedes digan sí, y cuando digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier otra cosa de más proviene del diablo. No uses a Dios como excusa o como muleta para parecer algo que no eres o para lograr el éxito financiero. No lo uses para convencer a las personas que eres bueno, ni para expandir tu propio negocio. No uses el nombre de Dios para algo que no es la salvación del prójimo, porque cualquier otra cosa es usar el nombre de Dios, la representación de Dios en vano. Hay personas que tienen ciertos negocios donde les gusta ir a las iglesias a promocionar esos negocios, a ofrecerle dinero a los pastores para que los dejen introducir su negocio a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las cosas y con qué motivación, porque rápidamente se convierte en usar el nombre de Dios en vano, lo cual se convierte en una blasfemia que Dios dice, no voy a dejar sin juzgar a esa persona. Les pido que expandan este estudio como siempre, espero que los haya edificado de alguna manera o úsenlo para edificar a alguien más. Les damos gracias a los prácticamente estamos ahora a un promedio de 20,000 personas por semana usando este canal. Espero que los estudios sean de su bendición. Espero que los usen y que sea algo que los edifique y que ustedes lo usen para edificar. Gracias por su tiempo. No olviden suscribirse a nuestro canal para ayudarnos a propagar la palabra de Dios correctamente. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.